Fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con Dagoberto. Éntrame más, por favor, Juan. Éntrame más. Bueno, señores, tenemos hoy aquí en la entrevista central a un gran profesional. Me refiero ya a una figura, porque lo hemos visto siempre en la televisión, en los medios de comunicación. Un hombre muy preparado, es el director del Instituto de Criminología y Criminalística de la UAS, es catedrático, abogado, me refiero al doctor Rafael Román. Buenas tardes, doctor, y bienvenido al programa Fenomenal. Muy buenas tardes, agradeciendo la invitación que me haces para comentar un poco pues todo lo relacionado con la criminología, pero específicamente con el Instituto de Criminología y Criminalística que dirigimos actualmente. El doctor Román, ¿cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Realmente la criminología estudia lo que es el perfil criminal, la conducta criminal. Sin embargo, la criminalística es una parte de la criminología que se encarga de crear los elementos probatorios que van a permitir establecer la responsabilidad penal de un infractor que entre en conflicto con la ley. Veo que lo que es la criminalística tiene diferentes, si se le podría llamar, si está correcto el término, doctor, diferentes ramas. Hay criminalística de campo, por ejemplo. Es bueno que nos hable un poco sobre eso. Realmente la criminalística se fundamenta en la ciencia como tal, o sea, la ciencia dentro de lo que ha sido su desarrollo natural ha permitido en varias de ellas que se puedan establecer procedimientos que permitan levantar la prueba y ponerla al servicio de la administración de la justicia. Entonces, esa manera de levantar la prueba, que se verifica, por ejemplo, a través de la física, a través de la biología, a través de la química, es lo que se conoce como ciencias forenses, y los procedimientos de cada una de ellas es lo que se conoce como la criminalística. Criminalística, modo, manera de establecer niveles de responsabilidad con relación al crimen. Sin embargo, cuando hablamos de criminología, hablamos de una conducta, una forma, un proceder, un perfil criminológico. Cuando hablamos de conducta, estamos pues refiriéndonos a lo que el legislador ha establecido como la conducta ideal dentro de lo que es el accionar de cada ciudadano. Una vez que uno de los ciudadanos irrumpe esa conducta que ha sido legalmente establecida, entonces esa conducta se califica como desviada. Desviada en el sentido de que no se corresponde con los cánones establecidos por el legislador o establecidos por el Estado. Entonces la criminología está para eso, está para comenzar a partir de la norma, a partir de la existencia de la ley, de establecer lo que pudiera ser una conducta que irrumpe o que choca un poco con el orden social legalmente establecido. Entonces, de un lado tenemos la criminología, que tiene varias categorías, que van desde una criminología científica, que estudia una conducta, una criminología aplicada, que es el resultado de la científica y que se aplica y se pone en práctica, y una criminología académica. La criminología académica es la que se desarrolla en las universidades, es la que se desarrolla en los centros de educación superior, analizando conducta. Por ejemplo, nosotros hasta el año 2000 teníamos un perfil criminal.
Desde el año 80 al 90 tuvimos un perfil criminal. En los 70 tuvimos un perfil criminal. Ahora nosotros contamos con una generación, una nueva generación, que por demás está caracterizada por unos comportamientos más profesionales. O sea, ahora el delincuente no te asalta con un machete, ni con un bate, ni con una pistola, sino que tiene mecanismos más modernos para participar del delito. Lo que esto significa es que la criminalidad está profesionalizada. O sea, hay que ver el crimen como una industria. Utiliza mucho lo que es la tecnología. La hoy día, tecnología. que no existía en los 60, 70 y 80, ni siquiera 90. Lo que Se ha ocurre, incrementado más la tecnología ya entrando el nuevo milenio. lo que ocurre, Dagoberto, es que todo desarrollo trae consigo su forma de delito. Así es. Fíjate en los casos de corrupción que tenemos actualmente en la palestra pública. Cada acto de corrupción pues supera al anterior y ofrece elementos mucho más avanzados para lo que es la participación en el delito. Tú tienes, por ejemplo, ahora un empresario de la delincuencia que desde su casa o desde la cárcel dirige una banda. Anteriormente él tenía que ser parte de la banda para garantizar que se materializara lo que realmente se había organizado. Entonces, todos esos comportamientos, si se quiere, son motivo de estudio para la criminología. Entonces, al lado tenemos también, como parte del desarrollo tecnológico y de la ciencia, la criminalística. Esos modos, esas maneras, esos procedimientos de poder levantar las pruebas necesarias para establecer la responsabilidad penal de un infractor. Anteriormente, en el caso de la República Dominicana, nosotros contábamos con el sistema de la íntima convicción. El sistema de la íntima convicción era aquel que se fundamentaba en lo que pudiera deducir el juzgador, el juez, de la persona que se le ponía frente a él para que fuera juzgado. La persona tenía un arete, tenía un perfil, tenía, por ejemplo, una pelada caliente, como se le solía llamar, y él, guiado y fundamentado en la teoría de César Lombroso, del criminal sí, nato. Que luego los otros abogados de la época, los científicos de la conducta de la época, le rebatieron a Lombroso, porque el Sí, perfil pues, que él decía de un criminal, sobre todo, era de tez negra, pómulo alterado, pelo malo, la bembota y todo eso, y no era así. Bueno, la teoría de César Lombroso es del siglo XX y está fundamentada en un estudio que hace este filósofo en algunas cárceles de Italia, donde él hace un levantamiento en varias cárceles y se encuentra con que la mayoría de los que estaban ahí coincidían con esas características, y él concluye en que el criminal nato, el hombre delincuente, era aquel que poseía esas características, y eso lógicamente obedecía al sistema social del momento, donde habían negros y habían patrones, habían personas de la clase alta y personas sencillamente esclavas. ¿Quiénes eran acusados? Lógicamente los esclavos. Sí. ¿Y quiénes estaban en las cárceles? Lógicamente los esclavos. Por lo que ese estudio de César Lombroso fue fácilmente debatido por Enrico Ferri, quien establecía Exacto. Que el germen de la delincuencia debíamos buscarlo en la sociedad, que esos niveles de desigualdades eran lo que generaban el delito y que teníamos que observar esas desigualdades. Eso no ha cambiado del siglo XX al XXI, que estamos recientes. Eso no ha cambiado porque cuando hablamos de Dagoberto en la República Dominicana, de que el gobierno tiene una deuda social. Una deuda social es la falta de servicios a la población marginada. Y esa población marginada es la que se etiqueta como posible infractor. Sin embargo, en el día de hoy estamos observando en cada uno de los casos que nos presentan en los medios de que los que no viven en esa parte marginada también están participando del delito. Así es. Pero con mejores condiciones.
lo cual desdice mucho Los famosos cuellos blancos. desdice mucho y destruye automáticamente la teoría de Lombroso. Otra teoría daba cuenta de que la delincuencia era un producto de la herencia. Y hay un viejo refrán conocido por todos ustedes que decía lo siguiente: hijo de gato, caza ratón. O en esa familia todos son delincuentes. Era un problema realmente social. No todos eran delincuentes, sino que era una familia a quien se le había negado los derechos fundamentales. No tenía acceso a la escuela, había a la cierta educación. rabia oculta. Y no tenían nada más que hacer porque no se le había permitido formarse, educarse, Sí. gozar de una buena salud, y hay un problema de subsistencia natural que tienen los seres humanos, y es que tienen que vivir. Cuando una persona usted lo deja sin alimentación, sin salud, tiene que salir como cualquier animal a las calles a tratar de buscar su sustento. Y si el padre no pudo obtener la formación, los hijos que tiene detrás tampoco. Así Entonces es. se le calificaba como una familia de delincuentes. Sin embargo, doctor, vemos en la historia, por ejemplo, en los Estados Unidos, los grandes crímenes han venido realmente de personas blancas. Por ejemplo, el caso de John F. Kennedy, el caso, por ejemplo, de John Lennon, para poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Quiénes los asesinaron? Personas blancas, blancas con los ojos verdes, con el pelo rubio, como el sol. O sea, pero depende también, porque por ejemplo la sociedad de los Estados Unidos es una sociedad un poquito complicada, porque hay muchos factores, múltiples factores, doctor, que llevan a ese tipo de personas a cometer ciertos delitos. Mira, hay un filósofo que se llama, me parece que Francisco Lacazarne, Rafael Lacazarne, que decía que los pueblos tienen los criminales que merecen. En una sociedad desigual, en una sociedad donde unos tienen mucho y una mayoría no tiene nada, pues esa sociedad desigual y abusiva es lo que genera la agresividad en los delincuentes y es lo que produce la participación en el delito, lo cual de igual manera pues destruye cualquier teoría del siglo XIX, siglo XX, que pudiera establecerse con relación a la participación en la criminalidad. Hace algunos 10 o 12 años yo hice un estudio con unos estudiantes de Derecho Penal General 1 y 2 y mandé un grupo a Guachupita, Los Guandules, Gualey, Zona Alta, a hacerme un levantamiento de las personas que habían delinquido y a establecer los factores por los que habían delinquido. Bueno, y la mayoría reflejaban que tenían carencia, que no tenían oportunidad, que no habían estudiado, que no habían aprendido nada, que su papá no era nada y que no tenían otra cosa que hacer. Sin embargo, el grupo que se envía a la zona alta, Piantini, Naco, por ahí, se hizo un levantamiento también basado en la presencia de alguna persona de esa zona en los destacamentos del área, y parte de lo que nos presentó ese estudio ya a nivel de estos sectores era que había una falta de afinidad, una falta de amor, una falta de acercamiento, que no había conversación entre el padre y los hijos y una manera de llamar la atención del hijo de su padre era generando, ocasionando un tipo de delito, un daño, de manera que cuando él estaba en el destacamento y llamaban al padre, por lo que eso significaba, era la única manera como él pues le prestaba atención. Cuando él le decía que quería conversar algo con él, pues el papá nunca tenía tiempo porque tenía muchos negocios, muchos bienes y no tenía tiempo para los hijos, lo cual nos afirma que los factores siguen estando en el seno de la sociedad y siguen siendo el producto del tipo de sociedad en el que podamos vivir. Bueno, el doctor, quiero de nuevo traerlo. Usted sabe que el tiempo en televisión es terrible. El programazo fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto.